¿Alguna vez has pensado que los momentos más importantes de la vida casi siempre parecen pequeños? Jesús dijo en Marcos 4, escuchen atentamente, el sembrador salió a sembrar. Una semilla, algo tan pequeño que cualquiera podría pasar por alto. Y sin embargo, de una sola semilla puede nacer un árbol capaz de dar sombra, fruto y esperanza durante muchos años. ¿Y si hubiera una razón por la que Jesús comenzó esta parábola hablando de algo tan pequeño? Este mensaje no es una coincidencia. Dios sabía que encontrarías este video, porque quizás, sin darte cuenta, tú también has estado sembrando algo cada día, con tus palabras, con tus decisiones, con la manera en que miras a las personas que amas, con el tiempo que decides dedicar o dejar de dedicar. Porque al final, casi nunca son las grandes decisiones las que transforman una vida. Son los pequeños gestos que repetimos una y otra vez. Una conversación que dejamos para después. Un abrazo que nunca dimos. Una palabra de ánimo que permaneció en silencio. Y mientras la vida sigue avanzando, las preocupaciones, el trabajo y las responsabilidades pueden ocupar tanto espacio que terminamos olvidando aquello que realmente alimenta el corazón. No porque hayamos dejado de amar, sino porque dejamos de sembrar con intención. Y quizá por eso, últimamente, sientes que algo importante está perdiendo espacio en tu vida, aunque no puedas explicar exactamente qué es. Pero hay una historia sencilla que revela esta verdad de una forma que difícilmente olvidarás. La historia de un padre, de un hijo y de un pequeño nudo en una sábana que escondía un significado que muy pocos llegaron a comprender. Y cuando descubras por qué aquel gesto era tan importante, quizás también descubras qué semillas Dios ha estado invitándote a sembrar en silencio desde hace mucho tiempo. Y por qué esas pequeñas semillas pueden tener un valor mucho mayor del que hoy imaginas. Hay una historia muy sencilla que ilustra esta verdad. Habla de un padre que trabajaba durante todo el día. Cuando regresaba a casa por la noche, muchas veces su hijo ya estaba dormido. Aún así, antes de ir a descansar, entraba en silencio en la habitación, le daba un beso de buenas noches y hacía un pequeño nudo en una esquina de la sábana. Nada más. Al día siguiente, el niño veía aquel pequeño nudo y comprendía que su padre había estado allí. Muchas veces pensamos que el amor necesita grandes demostraciones para ser recordado, pero la vida suele enseñarnos lo contrario. Con el tiempo, casi nunca recordamos los regalos más costosos. Recordamos a las personas que encontraron tiempo para estar presentes, incluso en medio de sus propias responsabilidades. No necesitaban decirse nada. Ese pequeño gesto hablaba por sí solo. Años después, aquel nudo dejó de ser solo un detalle en una sábana. Se convirtió en un recuerdo que el hijo nunca olvidó. Y aún en medio de una vida ocupada, aquel padre nunca dejó de hacer ese pequeño gesto. Y quizá eso sea lo que más llama la atención de esta historia. No hubo grandes regalos, no hubo largos discursos, solo un pequeño gesto, repetido una y otra vez. A veces pensamos que las cosas más importantes necesitan ser extraordinarias, pero quizá las semillas que dejan las huellas más profundas son precisamente aquellas que casi nadie nota. Y fue precisamente una semilla la imagen que Jesús escogió para enseñarnos una verdad que muchas veces pasamos por alto. Quizá ahora sea más fácil entender por qué Jesús comenzó esta enseñanza hablando de una semilla. No porque una semilla llame la atención, sino porque casi siempre pasa desapercibida. Y aún así, tiene el poder de crecer y dar fruto con el paso del tiempo. Lo mismo ocurrió con aquel pequeño nudo en una sábana. Para aquel padre, probablemente era solo una manera sencilla de decir:
Hoy también estuve aquí. Pero para su hijo, aquel gesto terminó teniendo un significado mucho mayor. Con los años, quizá olvidó muchos regalos, muchas conversaciones, muchos momentos, pero nunca olvidó aquel pequeño nudo. Quizá su padre nunca imaginó que algo tan sencillo permanecería tanto tiempo en su memoria. Para él pudo haber sido solo un gesto pequeño, una forma silenciosa de demostrar amor después de un día cansado. Pero para su hijo, aquel nudo decía algo que no necesitaba muchas palabras. Decía presencia, decía cuidado, decía, aunque no me viste, yo estuve aquí. ¿No es curioso? A veces pensamos que las personas recordarán nuestros grandes logros. Sin embargo, lo que suele permanecer en el corazón son esos pequeños gestos que nacen del amor. Un momento de atención, una palabra de ánimo, un abrazo inesperado, una oración hecha con sinceridad. Muchas veces creemos que amar significa hacer cosas extraordinarias, pero quizá amar también sea aprender a estar verdaderamente presentes. Y tal vez esa sea una de las semillas más valiosas que podemos dejar en la vida de alguien. Ahora piensa por un momento. Cuando las personas recuerden esta etapa de tu vida, ¿qué semillas recordarán haber recibido de ti? Porque todos dejamos algo en el corazón de quienes caminan a nuestro lado. La pregunta es, ¿qué estamos sembrando? Y si esas semillas todavía tienen espacio para crecer. Y es precisamente ahí donde la parábola de Jesús revela una verdad que puede cambiar por completo la manera en que vemos nuestra vida cotidiana. Jesús continuó la parábola diciendo que algunas semillas cayeron entre espinos y explicó que los espinos terminaron ahogándolas. ¡Qué imagen tan sencilla! Y al mismo tiempo, qué parecida a nuestra vida. Creo que a ninguno de nosotros le ocurre de un día para otro. No dejamos de amar a nuestra familia de repente. No dejamos de buscar a Dios de un momento para otro. Simplemente la vida comienza a llenarse. Más trabajo, más preocupaciones, más responsabilidades. Y casi sin darnos cuenta, empezamos a dedicar menos tiempo a aquello que realmente importa. Los días pasan rápido. Vamos de una tarea a otra. Respondemos mensajes. Cumplimos horarios. Y muchas veces, terminamos el día con la sensación de haber hecho mucho, pero de no haber estado realmente presentes. La semilla estaba allí. El problema no era la semilla. El problema era todo lo que empezó a crecer a su alrededor. Y quizá por eso esta parábola sigue siendo tan actual. Porque todos sabemos lo que es terminar el día sintiendo que estuvimos ocupados, pero no necesariamente presentes. Presentes con nuestra familia, presentes con quienes amamos, presentes delante de Dios. Tal vez esa sea una pregunta que vale la pena hacernos. ¿Qué cosas están ocupando hoy el espacio que solo le pertenece a lo que realmente da vida? Porque cuando respondemos esa pregunta, empezamos a entender por qué algunas semillas florecen y otras permanecen esperando el momento de volver a crecer. La buena noticia es que Jesús no contó esta parábola para desanimarnos. La contó para invitarnos a mirar nuestra vida con otros ojos. Porque una semilla sigue siendo una semilla, aunque hoy todavía no veamos el fruto. Y quizá lo mismo ocurra con esos pequeños gestos que a veces parecen pasar desapercibidos. Una conversación, un abrazo, una palabra de ánimo, un momento de oración, escuchar con atención a alguien que lo necesita. Nada de eso parece extraordinario. Y sin embargo, muchas veces son esas pequeñas semillas las que permanecen en el corazón de las personas. Eso fue lo que hizo aquel padre. Cada noche repetía un gesto sencillo. Nunca imaginó cuánto significaría para su hijo con el paso del tiempo. Y quizá nosotros tampoco sabemos lo que Dios puede hacer
a través de una pequeña semilla sembrada con amor. Tal vez hoy no necesites hacer grandes cambios. Tal vez Dios solo te esté invitando a estar más presente. No hace falta esperar el momento perfecto. Muchas veces, Dios obra precisamente en lo cotidiano, en una conversación sencilla, en una visita inesperada, en unos minutos compartidos con quien más los necesitaba. Porque el amor casi siempre crece en los pequeños detalles que decidimos no pasar por alto. Con Él, con tu familia, con las personas que ha puesto en tu camino. Porque cuando Dios ocupa nuevamente el primer lugar en nuestro corazón, el amor comienza a encontrar espacio para crecer otra vez. Y quizá la primera semilla que Dios quiere que plantes no sea algo extraordinario. Quizás sea simplemente estar presente cuando alguien más lo necesite. Oremos. Padre, gracias por hablarnos hoy a través de tu palabra. Muchas veces dejamos que los días pasen tan deprisa que sin darnos cuenta descuidamos aquello que más valor tiene. Perdónanos si las preocupaciones, el trabajo o las responsabilidades han ocupado el lugar que solo tú debes tener en nuestro corazón. Enséñanos a volver a lo esencial, a estar verdaderamente presentes contigo y también con las personas que tú has puesto en nuestro camino. Ayúdanos a sembrar pequeñas semillas de amor cada día, una palabra de ánimo, un gesto de bondad, un momento de atención, una oración sincera. Que nunca pensemos que esos pequeños gestos son insignificantes, porque tú puedes hacer crecer aquello que nosotros apenas alcanzamos a sembrar. Haz de nuestro corazón una buena tierra para tu palabra, y permite que el amor que recibimos de ti también pueda reflejarse en nuestra familia, en nuestras amistades y en cada persona que cruce nuestro camino. Hoy queremos vivir con más intención, amar con más intención y recordar que muchas veces las semillas más pequeñas son las que producen los frutos más grandes. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta reflexión habló a tu corazón, escribe en los comentarios: hoy quiero sembrar con intención. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta palabra, comparte este video. Tal vez Dios también quiera hablar a su corazón. Que esta palabra no se quede solo en este momento. Llévala contigo. Y cada vez que tengas la oportunidad de sembrar amor, hazlo. Nunca sabes el fruto que Dios puede hacer crecer a partir de una pequeña semilla. Y recuerda, Dios aún no ha terminado tu historia.